Hace unas semanas el gobierno chino anunció su intención de ampliar el programa de modificación climática de aquí a 2025. Se va a realizar un uso sistemático de siembra de nubes que consiste en descargar yoduro de plata o nitrógeno líquido sobre las nubes de forma que se origine lluvia o se evite una granizada. Ahora es oficial, pero la nación ha utilizado estas técnicas durante al menos 6 décadas y en creciente expansión. Un ejemplo fueron las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, donde se recurrió a la siembra de nubes para evitar que las lluvias del monzón afectaran el desarrollo de las pruebas. El yoduro de plata es un compuesto químico usado en fotografía y como antiséptico en medicina. Es altamente insoluble en agua y su estructura cristalina se asemeja a un pequeño hielo, permitiendo inducir la desnaturalización de cristales de hielo en la siembra de nubes para provocar lluvia artificial. Esta sustancia puede causar incapacidad temporal o posibles daños residuales a los seres humanos y mamíferos con una exposición intensa o continua. Para llevar el compuesto hasta las nubes se emplean aviones, aunque ocasionalmente también se utilizan métodos que queman el yoduro de plata en tierra y ascienden por su temperatura hasta la nube o incluso a través de pequeños cohetes. Los compuestos de geoingeniería y pesticidas, fumigados habitualmente, constituyen un importante riesgo para la salud, dando lugar a varios tipos de intoxicaciones casi nunca relacionadas con esta causa. También estas sustancias afectan bosques y suelos, tanto en su fertilidad como haciéndolos más susceptibles a incendios, ya que los compuestos más utilizados para la modificación climática son altamente inflamables. No existe ningún control para la dispersión de estas sustancias ni tampoco en la fumigación de pesticidas. En la mayor parte de los casos se incumplen las normas de seguridad para la población, aunque sobre el papel reflejen claras medidas y limitaciones. Además del yoduro de plata y el nitrógeno líquido, hay otras sustancias que han sido dispersadas en geoingeniería documentadas hasta el año 2003, entre ellas amoníaco, ácido carbónico, cloruro de samario, cloruro de calcio, butano, propano, ácido sulfúrico, trióxido de azufre, cesio, óxido de aluminio, entre un largo etcétera, según las patentes registradas. Tras el yoduro de plata y el nitrógeno líquido, las más comunes son el óxido de aluminio y el bario. El objetivo de la manipulación climática es prevenir climas extremos y fenómenos como huracanes o tornados, producir lluvia en una zona de sequía o evitarla, pero también provocar un desastre natural contra un enemigo o formar parte de estrategias militares. Guerras económicas como la Operación Popeye, donde se sembraron nubes para prolongar el monzón en Vietnam. ¿Y qué implicaría la manipulación climática a gran escala? Pues poner en riesgo ecosistemas y salud de los seres vivos, un control no democrático o uso de la misma manipulación como un arma, falla de equipos electrónicos o accidentes que dependen de ellos, efectos secundarios inesperados dada la imprevisible naturaleza de la evolución climática tanto a escala regional como global. Y yo me pregunto, ¿no están sucediendo ya alguna de estas implicaciones? Tengo más preguntas que respuestas, pero en mi experiencia, cuando algo se hace oficial, no es que lleve algún tiempo practicándose, sino que está instaurado de manera sistemática. Que China haya anunciado su intención de modificar el clima en un espacio de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de una India y media, es probablemente porque ya lo esté haciendo, y presuntamente otras naciones también. De hecho, es reconocido que estas prácticas se realizan de manera global ante fenómenos concretos o localizaciones específicas. Pero, ¿cómo podemos delimitar estas localizaciones o estos fenómenos? Puestos a manipular, no solo se manipula el clima, sino que también se manipula el término, valga la redundancia. ¿Desde cuándo una definición se registra con el uso popular que se le da a la misma, en lugar de remitirnos a su traducción literal, etimología y significado? Llevamos años escuchando la palabra chemtrails, estelas químicas, y si te pones a buscar, todas las páginas se afanan en remarcar que es una teoría conspirativa que plantea la creencia errónea que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones a gran altura son en realidad estelas compuestas por agentes químicos o biológicos, rociados con aviones con fines nefastos no revelados al público en general. Así empieza la definición en Wikipedia, la primera que aparece en el buscador. En todas las páginas es definida como teoría conspiranoica.
que ha sido desestimada además por la comunidad científica. Sin embargo, cuando terminas de leer la definición de chemtrails en Wikipedia, concluye con, abro comillas, debido a la persistencia de la teoría conspirativa y las preguntas sobre participación gubernamental, los científicos y las agencias gubernamentales de todo el mundo han explicado en repetidas ocasiones que las supuestas estelas químicas son de hecho estelas de vapor normales. Es importante hacer notar, esto lo pongo yo en negritas y lo subrayo, que no se incluye en este término la dispersión de fines reconocidos como fumigación, sembrado de nubes, exhibiciones aéreas, etc. Cierro comillas. Por tanto, la palabra chemtrail sí incluye tanto la manipulación climática como la fumigación en su definición, más como cuerpo estructural que como el fenómeno de excepcionalidad descrito en su significado. No quiero decir con ello que todas las marcas en el cielo, especialmente las más persistentes, correspondan siempre a este fenómeno. También habrá estelas de vapor a base de agua que dejan los aviones, pero si es oficial que China va a realizar esta práctica de expandir químicos en los cielos de más de la mitad de su territorio, el término teoría de la conspiración no nos sirve para definir los chemtrails. Simplemente todas estas páginas y sus definiciones han quedado obsoletas siempre y cuando, en lugar de a intereses, nos ciñamos a la lingüística. No olvidemos que conspiración en el diccionario aparece como acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o soberano. Personalmente ni veo acuerdo ni secreto y la única contra posible es para la población general si es rociada con químicos a menor o mayor escala. Por otra parte, etimológicamente, chemtrail es una contracción de las palabras química y estela o sendero. ¿Hay química en las estelas para modificar el clima? Pues ya hemos visto que sí. Por tanto, utilizar esta palabra en el contexto apropiado es mucho más preciso que en las definiciones expuestas. Y yo sigo preguntándome si queda algo más por manipular, si hay algo que permanezca intacto en su estado natural.